La sociedad en general se goza con lo que el mundo le ofrece. Y las cosas no han cambiado. ¿Cómo era la sociedad en la que vivió Caín y Abel? Tan corrupta como ahora. El hermano asesinando al otro. ¿Cómo era la sociedad en el tiempo de Noé? Que tan solo él, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas fueron salvos. Sociedad corrupta, degenerada, apartada de Dios y su palabra. Dios, en su inmensa sabiduría, envía a los profetas, los 10 mandamientos. Pero la sociedad sigue tan descarriada como siempre, porque no quiere oír la voz de Dios, quiere oír la voz que el mundo le brinda. Mientras preparaba este mensaje, venía a mi memoria en una de las reuniones del Señor Jesús con sus discípulos. Al terminar, muchos de ellos se fueron. Y Pedro dijo: Señor, dura es la palabra. Sabes, la palabra de Dios no es para divertir a nadie. La palabra de Dios es para que tengamos vida eterna. La doctrina de Dios es para forjarnos como hombres y mujeres que construimos nuestra propia vida sobre la roca y no sobre la harina. La palabra de Dios es seria, y ser cristiano es lo mejor que nos ha acontecido. Vale más que las piedras preciosas, porque ellas se quedan acá. Pero nosotros, como cristianos genuinos, si hoy muriésemos, iríamos con Él, porque el morir es ganancia y el vivir es en Cristo. Pero la sociedad no lo quiere buscar. Él ha venido a presentarse con todo su amor y misericordia. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Ha cambiado esa sociedad hoy? No. Y mientras exista este mundo, ahí está la depravación humana. Hay un dicho que dice: somos más los buenos que los malos. Según la Escritura no es así. Los malos son mayoría. Pero de ese grupo salimos nosotros, porque todos tenemos oportunidades, y Dios es un Dios de oportunidades. La situación está en que yo no sé cuándo voy a morir. Si hoy recibo a Cristo en mi corazón, cualquiera que hoy le reciba, de a de veras, si muriese, será salvo. Eso se llama el nuevo nacimiento. Pero para que sea nueva criatura, tendrá que empezar a trabajar en esa imagen, en esa estructura del ADN de Dios, porque nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y ahí ya entonces va a haber una nueva criatura. ¿Y de quién es la responsabilidad de ser una nueva criatura? De mí, de usted. Venía a mi mente también que el Señor dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué lo dice? Porque solo un remanente ha permanecido desde Cristo. Porque el cristianismo no nació con la reforma protestante en 1517. El cristianismo nació con Jesús de Nazaret, y ha permanecido ese remanente, porque Dios no dejó denominaciones.
En el tiempo de Jesús estaban los saduceos, los fariseos, los escribas y los esenios. Esenios, los que vivían allá en el desierto. Dios nunca creó religiones, sino la relación, la comunión del hombre con Dios. Y Dios vino a restaurar esa comunión, a hacer el puente. Jesús es el puente entre la humanidad caída, degradada, y la divinidad. Y Jesús es el puente por su amor y por misericordia. ¿Hallará fe en la tierra? En más de 30 años como cristiano y predicador y como maestro, he visto a muchos consiervos míos apartarse de la palabra, pastores, diferentes ministerios, y eso produce estupor, porque cuando la Biblia dice: aquel que se cree fuerte, mire que no caiga, es porque yo debo ser valiente. Diga conmigo: yo debo ser valiente, porque solo los valientes arrancaremos el reino de los cielos. Y cuando estas personas se han apartado, uno que los estima siente dolor en su corazón, pero también siente esa realidad de la Biblia que dice: solo el que persevere hasta el final será salvo. Solo el que persevere hasta el final será salvo. Y llegando ya ahí al tiempo en que Jesús vino, ahí empieza el desarrollo de lo que quiero mostrarle, porque el objetivo es darle herramientas de fe para que usted y su familia no vuelvan atrás. Yo propongo en mi corazón, como dijo Daniel: yo y mi casa serviremos a Jehová. Si no soy capaz de ganarme a mi familia y mantenerle en el amor de Dios como hogar, no tengo autoridad para predicar la palabra, hermanos, como ministro. Nuestros hijos ya mayores podrán hacer de su vida lo que quieran, pero mientras están sujetos a nuestra vida como padres, son nuestra responsabilidad. Y si cuando ya están mayores pareciera que se están apartando, el Señor ha dicho, Proverbio 22, no me acuerdo ahora, pero Él ha dicho: instruye al niño en su camino, y aún de viejo no se apartará de él. Si hemos levantado a nuestros hijos con el ejemplo, con la palabra, entonces podemos decir como padres que permanecerán, aunque hubiesen temporadas en que no, o pareciera que no están. Instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará. Proverbios 22:6. Primero, en el versículo 14 al 36 dice: todo no lo puedo enseñar, pero me voy a limitar a enseñanzas centrales de allí, con lo que tiene que ver de la generación a la cual pertenecemos. La iglesia tiene que saber a qué generación pertenece. Entonces se levantó Pedro. ¿Por qué se levantó? Aquel hombre de carácter bravío, de carácter desorganizado, pero valiente también, que tenía desparpajo con sus actuaciones y sus palabras, que había negado a Jesús, pero que cuando Jesús subió al cielo y más de 500 personas lo vieron resucitado, Él les dijo claramente a Pedro y sus discípulos que no hicieran nada hasta aguardar
el Espíritu Santo. Y él descendió y eran como 120 personas sobre Pedro, sus compañeros discípulos, porque el Señor había dicho en Hechos 1:8, les había dicho que fueran primero a Samaria, a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra, pero sin el poder de Dios no se puede hacer nada. Realmente ese no es el primer discurso de Pedro. Fue cuando estuvo reunidos en ese día del Pentecostés con sus compañeros. 120 estaban reunidos y recibieron el Espíritu Santo. Y aquí, al recibir el Espíritu Santo y hablar en diferentes idiomas, entonces los judíos y otros que estaban allí dijeron: estos están borrachos. Entonces Pedro se convirtió en el apologista de la fe. Apologética es la defensa de la fe. Y entonces se levantó como se levanta usted hoy y yo, a defender la doctrina de Cristo, porque no podemos dejarnos callados mientras los demás hablan sus cosas que llevan al infierno. Nosotros como cristianos tenemos que levantarnos y no solamente de palabra, saber la palabra y enseñársela a la gente, sino el testimonio verdadero de hombres y mujeres que son dignos de llamarse cristianos y que dan testimonio, porque el cristianismo, más de la fe en Cristo y la doctrina de la Biblia, es conducta. Amén. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros en Romanos 5:5 y ha derramado de su amor en nuestro corazón. Y si nosotros no modificamos la conducta, porque Dios no la va a modificar, Él me ha hecho una nueva criatura, pero yo debo trabajar con las herramientas que Él me dio para dar testimonio a esta sociedad de ser cristianos verdaderos. Hoy, como decía la hermana, me consta cientos de siervos del Señor y siervas haciendo lo malo, aún pedofilia, no solamente en la iglesia católica, sino en la iglesia cristiana, en los ministros, colocando también el evangelio como un negocio para conseguir dinero. No da testimonio en su casa, maltrata a su esposa y a sus hijos, hay violencia intrafamiliar, y le puedo asegurar que Dios no está presente en la vida de aquel ministro. Está Satanás presente, porque en los hijos de Dios hay equidad, justicia, el amor de Dios, presencia de Dios. ¿Y cómo podemos ser la luz encima de la mesa? ¿Y cómo queremos que las gentes vayan a la iglesia si los ministros, muchos de ellos, no son ejemplo para la sociedad? La iglesia como institución tiene una responsabilidad moral y espiritual de impactar a esta sociedad. Yo digo, si no soy el que más tampoco, por favor, no es orgullo, pero si el mundo fuera como yo soy hoy, no necesitamos la policía ni el ejército, no necesitamos los aviones de guerra, estaríamos viajando en aviones a Marte o a la Luna, porque ese dinero que vale todo eso para acabarse el hombre con el hombre estaría bien repartido para que no haya pobreza en este mundo. Pero el Señor dijo a los pobres: siempre los tendréis entre vosotros, pero porque Él conoce el corazón del hombre.
Él conoce tu corazón y el mío. Yo les invito desde mi corazón a ustedes y todos los que están allá, revisemos nuestro testimonio. No importa cuánto llevemos de cristianos como pastores, pero todos los días, allí de rodillas delante de Dios y en oración decir: Señor, esta área, ayúdame, no he podido. Pero yo no quiero que muchos se pierdan por mí, porque la única Biblia que muchos leerán es mi testimonio. Pedro se levantó. Entonces significa ahí que él tenía que defender, y defendió. Le dijo a todos los que estaban allí: ¿ustedes no sabían acaso que desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que Dios se haría hombre y nacería a través de María Virgen? ¿Por qué ustedes, con tan religiosos, ustedes lo asesinaron en complicidad con los políticos de su tiempo e invitaron a la sociedad en general a que suelten a un asesino y lo mataran a él, como hombre que vino a entregar su vida, derramar su sangre por amor a nosotros? Y se los dijo de tal manera que ellos ya entendieron, la multitud, que entonces no estaban borrachos cuando estaban hablando en lenguas, que era la presencia misma de Dios. Y entonces abrieron sus oídos a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué llegar a ese nivel de asesinar al maestro? Así pasó en medio de esa generación perversa. Si hoy viniese Jesús, les quiero decir lo siguiente: Israel, un país de aproximadamente 10 millones de habitantes, unos 7 millones de ellos son judíos. No todos practican el judaísmo, muchos de ellos son ateos. Hay algo así como 2 millones y algo de árabes que practican la religión musulmana, una religión que avanza cada día más rápido que cualquiera, cuando la única iglesia verdadera y que tenemos la verdad y podemos decir que estamos en la verdad es el cristianismo. Porque Jesús es el Padre y el Hijo, es Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre, dice el Señor Jesús. El Padre y yo uno somos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene no le echo fuera. El que a mí viene no le echo fuera, porque es el Padre también. De ahí, de esas personas, solamente unos 200,000 o 300,000 de 10 millones en Israel son cristianos. El lugar donde nació Cristo, vino a los judíos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Cualquier ser humano que viva en este globo terráqueo es hijo de Dios cuando lo recibe como su Señor y Salvador. Solo 300,000, pastor, sí. Tuve la oportunidad de estar en ese país y pude ver de cerca lo que pasa. Imaginarme al Padre, llámele Jehová, Yahweh, Alá, Elohim, Jesucristo, uno solo, y ver cómo sus hijos aquí se matan unos con otros. Musulmanes, judíos, como cualquier persona del mundo, necesita recibir hoy a Cristo en su corazón si quiere que su nombre esté en el reino de los cielos, porque de los dos pueblos ha hecho uno, y todo ser viviente humano
que no crea que Jesucristo es el Señor y no le reciba en su corazón, no entrará al reino de los cielos. Lo demás es palabrería. Y quien tiene oídos que oiga, y quien tiene ojos que vea. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que eso es lo que Dios revela a través de la Escritura. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Del versículo 37 al 40, ya entendieron lo que Pedro les puso en contexto. Y ahí, cuando al Pedro colocarle en contexto, en el versículo 14 al 36, dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, del versículo 37 al 40, yo le llamo a esto el contexto original, o sea, la sociedad en la cual Jesús vivía. Pedro exhortó a los judíos religiosos de su tiempo que participaron junto con la dirigencia política en la crucifixión y muerte del Señor Jesús, y los invitó a huir de la condenación eterna que caería sobre ellos por su maldad. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Se compungieron, sintieron tristeza en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Eso es lo que debe decir cualquier persona no cristiana que está escuchando y viendo este mensaje. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, así como Pedro dijo también usted y yo. Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llame. Hubo conversión de aquellas personas. Hay muchos cristianos en medio de la iglesia que hoy necesitan conversión. Y cuando hablo de la iglesia en general, nadie se sienta aludido. No, pero por si acaso, revisémonos. Amén. Revisémonos. Entonces, ese es el contexto original del tiempo de Jesús, y luego viene el contexto actual. En el contexto actual, el discurso de Pedro es una advertencia vigente para hoy, para entender que la sociedad sigue siendo igual o peor, corrupta moral y espiritualmente que aquel tiempo, siendo entonces necesario pararse firme y seguir una doctrina correcta de la palabra de Dios. Hoy la palabra se ha sacado de su contexto. Por eso les invitamos a las escuelas bíblicas que estamos dando los martes cada 15 días. Usted debe ser persona responsable con su salvación. Debe ser persona responsable para aprender de lo que dice la palabra de Dios, para poder enseñarle a su familia y a todos los que Dios ponga delante de ti. Que como nosotros, como maestros, de gratis recibimos, de gratis enseñamos. Yo no puedo entender cómo alguien no puede acudir cada 15 días a la escuela bíblica. Yo quisiera que alguien me explicara si es el conocimiento más hermoso. Dice la Biblia: no se gloríe el hombre en su propio conocimiento, gloríese en conocerme y entenderme. ¿Y cómo he de conocerlo y entenderlo? Sino a través del estudio concienzudo de la palabra de Dios. No hay otra forma. Y así llega la fe, por el oír y la palabra de Dios.
Le digo iglesia y a todos los que nos ven, si en su iglesia y aquí les estamos dando esa oportunidad de parte de Dios y de gratis, es un deleite para nosotros poder enseñar la palabra, no se pierdan ese privilegio, porque no me están quedando mal a mí ni a ninguno de los maestros, sino a Dios mismo. Y estás mostrando con eso que para usted no es importante adquirir el conocimiento de Dios. Tengo que hablar de esta manera porque les amo. Amén. Ese es el contexto actual. Y en cuarto lugar, en el versículo 41 al 42, el apóstol Pedro exhorta a la iglesia institucional al cumplimiento de la gran comisión, para así arrancar a las gentes del poder de las tinieblas y traerlo al reino de su amado Hijo Jesús. Lo encontramos, lo apuntan por favor, en Colosenses 1:13 al 14 y Hechos de los Apóstoles capítulo 26 versículo 18. No lo voy a leer ahora, pero es la exhortación de Pedro para mí y para usted. La exhortación para la iglesia, que nuestra tarea no es entretener a la gente. Hechos capítulo 26 versículo 18. No es entretener, sino es enseñar la palabra de Dios, la doctrina correcta, para que ni uno solo se pierda, porque dice el Señor: nadie los arrancará de mi mano. A mis ovejas nadie las arranca de mi mano, dice el Señor. ¿Y por qué estos que conocemos no están ya? Porque decidieron creer a las tinieblas y no a la luz. Quiero leerlo, el versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en qué. La iglesia de hoy, de todos los tiempos, ¿en qué debe perseverar? Apunten esto, por favor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sin la doctrina de los apóstoles, la iglesia está inestable. Viene cualquier llovizna o viento y se lo lleva. Pero una doctrina sin sacarla del contexto. Por eso en las escuelas bíblicas es algo hermoso, porque ahí podemos reunirnos y hacer preguntas. Y les digo en el nombre del Señor que como teólogo, como maestro, lo que yo no sepa lo buscamos, porque todo no lo sabe ningún ser humano, solo Dios. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la amistad entre los hermanos de la iglesia. Comunión unos con otros, para no despellejarse, sino para quererse, para decirse las verdades de frente, sin bochinche, sino de una, pero con un abrazo. Amén. Comunión unos con otros, lealtad entre los hermanos, lealtad, respeto. No vale más el pastor que la oveja, porque el pastor también es una oveja. Y Jesús vino a servir y no a ser servido. ¿Y quién soy yo para que otros me sirvan? Tocó servir, tocó. Y debe ser un deleite. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, a la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué es esto? La Santa Cena. Lo hacían. La Santa Cena da una atmósfera especial de reverencia, porque todo aquel que anda como torcidito sabe
cuando se le lee que muchos han tomado la cena indignamente y han muerto y otros están enfermos en la iglesia, entonces ahí pone a tono su vida y se toma la cena en el partimiento del pan. En el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia no puede carecer de oración. La iglesia debe estudiar las escrituras, debe orar, debe ayunar, debe tener favor con todo el pueblo, la vecindad, que sepan que aquí hay una palabra de aliento para la vecindad, indiferentemente si son cristianos, porque quizá con esa actitud que les abordemos, Dios los añada a la iglesia para que sean salvos. Como conclusión, se requiere tomar decisión firme de mí, de usted y de todos para que sea coherente la profesión de fe yendo a la iglesia, porque yo puedo venir bien bonito, ¿no? Pero un vestido lo compra cualquiera. Pero a Dios no lo puedo engañar. ¿Qué hay en tu corazón hoy, iglesia? ¿Te estás engañando a ti mismo? ¿A ti misma? Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de buscar ya de veras de Dios y ser cristianos genuinos. Porque se está proliferando en la iglesia a nivel general que ya uno no ve la diferencia entre la iglesia y el mundo en la conducta que se tienen, en la forma de hablar. Y les exhorto en el nombre de Jesús, Padre, tú me exhortas a mí también, gracias. Cuando hablamos, cuando mandamos, cuando pedimos, cuando damos gracias, cuando disciplinamos. El padre al hijo que ama disciplina. Disciplina en la casa, disciplina en la iglesia, disciplina en el trabajo y donde quiera que esté. El hijo sin disciplina sufre en la vida. Ponte de pie, iglesia. Tomemos esa decisión de no permitir que la mala conducta de la sociedad nos impregne a nosotros. Porque es que el que anda entre la miel algo se le pega. Tengamos presente estas palabras. No es lo que entra a tu vida lo que te daña, sino lo que de tu corazón sale. Dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Dijo: el hombre nació recto y buscó perversiones. La sociedad nos dice: el hombre nació recto y la sociedad lo corrompió. A un hijo de Dios, la sociedad no es capaz de corromperlo, porque somos la luz encima de la mesa. Le quiero hablar a los niños. Ustedes son muy inteligentes, niños, hermosos y maravillosos. Obedezcan a sus padres en sus colegios. Enséñense a orar, a leer la escritura, a preguntar lo que no saben, a respetar a los mayores, a saludar buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias. Porque ustedes desde ahora, levantados, construidos con la palabra de Dios, ustedes son imparables, porque Dios les llevará de poder en poder. A ustedes, padres, levanten a sus hijos con amor, con respeto, con disciplina, enseñándoles la palabra todos los días,
a tiempo y fuera de tiempo, porque los hijos no pidieron venir al mundo, y ya que los trajimos, tenemos la responsabilidad ante Dios y la sociedad de entregarlos como hombres y mujeres solucionadores de problemas y no generadores de problemas. Ahí está el consejo de Dios: que nadie tenga en poco tu juventud o tu vejez, porque en el Señor cada día, aunque esta vestidura se desgasta, nuestro espíritu hermosea y crece. El espíritu permanece para siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas a tu iglesia con espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Que ahora mismo, a través de tu Santo Espíritu, se ha redarguido el corazón de aquel que necesita cambiar algún área de su vida. Todos, Padre, yo sé que todos necesitamos aún cambiar algún área de nuestra vida. Te rogamos que nos ayudes a hacerlo y nos comprometemos delante de ti a trabajar en esa situación en que estamos. Gracias, Dios de gloria, porque tú eres nuestro proveedor y tú siempre provees más abundantemente de lo que pedimos y entendemos para toda nuestra necesidad humana. Gracias, oh Dios, porque tu presencia nos da descanso. Y ahora que nos vamos, salimos de aquí, mas no de tu presencia, porque tú vas con nosotros las 24 horas del día, Dios del cielo. Y somos santos, oh Dios, no solamente aquí en tu iglesia, en tu lugar, sino donde quiera que estemos, porque ahí tú habitas en lo profundo de nuestro corazón con tu Santo Espíritu. Pues somos cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Así nos has enseñado, así lo dice tu palabra, así lo creemos y así lo obedecemos. Amén. Bueno, Dios les bendiga, les siga bendiciendo cada momento de su vida. Ustedes son la luz encima de la mesa, que nadie les diga lo contrario. Ustedes son hechos a la imagen de Dios, a su semejanza, y no hay nadie en este mundo que tenga la huella que tú tienes. Y Dios a cada uno de nosotros nos permitió que naciéramos no por accidente, sino porque tenía un propósito y lo tiene. Y el propósito es bueno. Amén.